Convencido, gobernador Tarek El Aissami enfatizó que harán todo lo necesario para preservar el poder político y seguir transformando la sociedad venezolana. Por incumplir, Primera Justicia pone en duda su participación en el próximo encuentro con el gobierno nacional. Soluciones. Canciller de la República, Delcy Rodríguez, convocó mecanismo para resolver las controversias de Mercosur. Desacuerdo. Henry Ramos Ayub y Acción Democrática se levantarían de la mesa de diálogo si gobierno no cumple con los convenios. Orgullo. Periodista Fernando Girón ganó premio Emmy por producción de un reportaje sobre Venezuela. Procesado. Tribunal Supremo de Brasil suspendió temporalmente al presidente del Senado, Renan Calheiros, por malversación de fondos públicos. Campeones. Conmebol le otorgó el título de la Copa Sudamericana al Chapecoense de Brasil. Primera finalista, Valeria Bespol, destaca en el Supranacional 2016. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Saludos amigos, bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Ya estamos preparados todo el equipo, Ángel López, Carolina Zulbarán. Comenzamos de inmediato con las primeras informaciones. El gobernador del estado de Aragua, Tarek El Aissami, expresó que hará todo lo necesario para preservar el poder político y seguir transformando la sociedad y el pueblo. Rose Suárez tiene esta información. Nosotros, y cuando digo nosotros todos, haremos lo necesario para preservar el poder político y seguir transformando la sociedad, el pueblo. Pero de lo contrario, cualquiera que fuese la circunstancia, es la juventud, somos nosotros los que nos tocará de nuevo el 4 de febrero, ahora en nuevos tiempos. El Aissami encabezó el cierre del campamento de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, realizado en La Punta, municipio Costa de Oro. Tiene que surgir documentos, orientaciones, propuestas creativas, cómo mejorar la organización, cómo expandir la juventud, cómo fortalecer la revolución. Finalmente, el mandatario regional reafirmó el compromiso del sector juvenil del Partido Socialista Unido de Venezuela con el proceso revolucionario. Desde Telearagua, Rose Suárez, Noticiero Venevisión. Primera Justicia pone en duda su participación en el nuevo cara con el gobierno nacional previsto para este 6 de diciembre por considerar que el Ejecutivo no cumplió con los compromisos que adquirió ante el Vaticano y los acompañantes internacionales. Maoli Aldana nos cuenta más. Y lo que vimos fue un presidente el viernes casi amenazando a uno de los mediadores, con lo cual queda claro más o menos a quién se refería. Pues nosotros evidentemente no le vemos ningún sentido a una nueva reunión. ¿Reunión para qué? Si no cumplieron nada de lo que se comprometieron. Para Tomás Guanipa, con el nuevo cono monetario, el gobierno nacional admite que nuestra moneda está devaluada. Después de 280 días de un decreto de emergencia inconstitucional, en el que Nicolás Maduro decía que iba a rescatar la economía nacional, lo que ha hecho es declarar su absoluta incapacidad para poder resolver el problema gravísimo de poder adquisitivo que tenemos los venezolanos. Y lo único que anuncia es la creación de dinero inorgánico que va a generar una presión en la inflación, en el desabastecimiento profundamente grave. Primera Justicia considera que el presidente Nicolás Maduro es el responsable de las recientes decisiones contra Venezuela en el Mercosur. También lo retó a que permita que los venezolanos decidan su futuro a través del voto. Maoli Aldana, Noticiero Venevisión. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, convocó en nombre de Venezuela el inicio de un mecanismo para tratar de solucionar las controversias del Mercosur. Así lo dio a conocer la funcionaria a través de su cuenta en Twitter. La primera mesa de conversaciones fue pautada este lunes en Montevideo, Uruguay. Esto de acuerdo al protocolo de Olivos suscrito a la integración. Dicha iniciativa tiene como objetivo que se le reconozca a Venezuela la presidencia temporal del bloque y revertir su suspensión del mismo.
El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, anunció que si este 6 de diciembre el gobierno nacional no cumple con lo acordado en la anterior reunión de la mesa de diálogo, el Partido Acción Democrática se retira de la misma. Así lo dio a conocer Ramos Ayub a través de su cuenta oficial en Twitter, donde además respaldó la carta enviada por el Vaticano al presidente Maduro, donde presuntamente se le exhorta a liberar a los dirigentes políticos privados de libertad y la concreción de un calendario electoral para la realización de comicios generales en 2017. Para el diputado ante la Asamblea Nacional por el PSV, Ricardo Sanguino, la página web Dollar Today ataca la economía y es la causante de la inflación en el país. Sostuvo que pese a la entrada de nuevos billetes a la economía nacional, la moneda no ha perdido su valor. No se trata de reconocer, sino, bueno, hay una realidad, tú tienes que corregir esa realidad, pero la tienes allí. Una alta incidencia de la inflación proviene de lo que todos conocemos, el Dollar Today. Esos son estudios realizados por el Banco Central de Venezuela aplicando técnicas de la econometría y modelos econométricos. Al ser eso así, significa que hay un nivel de inflación que es estructural, pero hay otro que es inducido. Y nosotros actuamos contra el estructural y el inducido. Sanguino precisó que los cálculos de variación de precios e inflación los elabora únicamente el Banco Central de Venezuela. Según el parlamentario, el gobierno combate el desabastecimiento a través de los CLAP. No hemos podido eliminar las colas de los centros de distribución, fundamentalmente privados, y de determinados sectores en las ciudades capitales del país, en centros de distribución de alimentos. El gobierno nacional adoptó un sistema de distribución a través de los comités locales de abastecimiento y producción, incentivó la producción. Estamos atendiendo aproximadamente a 4 millones de hogares con los CLAP. El diputado del PSV asevera que el gobierno se encuentra adoptando una serie de medidas económicas para que en el próximo año no se repita lo acontecido en materia económica durante este año 2016. El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, señaló que el Mercosur no puede ser selectivo con el grado de integración de sus miembros. El funcionario insistió en que Venezuela no ha cumplido con sus obligaciones dentro del bloque regional. Según Loizaga, los miembros fundadores de la organización decidieron una cesación y no una suspensión de nuestra nación como Estado socio. El ministro paraguayo reiteró que el Mercosur volverá a verificar la situación jurídica de Venezuela en la medida que cumpla con los requisitos. Según Pedro Carreño, diputado de la Asamblea Nacional por el PSV, es la oposición la que obtiene resultados favorables con las variaciones de las publicaciones del portal Dollar Today. Además, recalcó que la inflación en el país ha sido inducida. El diputado considera que una posible liberación del control cambiario en Venezuela sería negativa. El control cambiario en Venezuela es una medida política y no económica, porque la eliminación llevaría implícito que nos quemen las reservas internacionales y acabar con el Estado. Están locos, están poseídos de mil demonios, lo que quieren es sangre, lo que quieren es muerto, lo que quieren es caos, lo que quieren es desasosiego para ellos, sobre ello tratar de ser gobierno. Y vea, pueblo venezolano, los niveles que tienen estas personas, el talante democrático, el talante ético, el talante moral, que no le importa la vida de los ciudadanos, que lo que quieren es el poder por el poder. Carreño aseguró que no van a complacer las exigencias que solicitan en la mesa de diálogo la oposición. Los acuerdos que no se cumplen, adelantar las elecciones, votar a los rectores del CNE y luego que se voten, entonces ir a un proceso electoral. La mesa de diálogo no es supraconstitucional, no está por encima de la Constitución. Para Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, son tantos los incumplimientos del gobierno en los acuerdos de la mesa de diálogo que el Vaticano ha enviado una carta al Ejecutivo para que los cumpla. Varios voceros oficiales han dicho que no, que ellos no han adquirido compromisos. La señora Delcy Rodríguez, por ejemplo, dijo que la libertad de los presos jamás estuvo planteada en la mesa. El señor Jorge Rodríguez, el señor Elias Agua dijeron que nunca se discutió en la mesa el tema de las elecciones adelantadas, el tema del referendo revocatorio. Pues resulta que ya está circulando extractos de la Carta del Vaticano, de la carta confidencial enviada por el Vaticano a la Presidencia de la República, donde precisamente esos puntos demanda su cumplimiento. Insistió en que si el gobierno no da respuestas concretas para este 6 de diciembre, la MUD abandonará la mesa de diálogo.
Si aquí no hay resultados, si de aquí a mañana el gobierno no cumple con sus compromisos contraídos, no con la oposición, sino incluso con el Vaticano y con los mediadores, si eso no ocurre, lo más probable es que la Mesa de la Unidad Democrática tenga que revisar a profundidad su presencia en ese mecanismo. Nicolás Maduro, presidente de la República, firmó 3 convenios con Keith Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago, que incluyen el suministro de gas natural a esa nación. Liz Flores nos amplía esta información. El presidente Maduro sostuvo un encuentro en Miraflores con el primer ministro de Trinidad y Tobago. Allí firmaron los acuerdos. Esto contempla un proyecto para construir una interconexión de gas desde el campo Dragón, en el noreste de Venezuela, hasta Trinidad y Tobago. Trabajando en nuestras fronteras marítimas con bloques de gas, compartiendo los bloques y llegando a acuerdos para su explotación conjunta, aprovechando las fortalezas de uno y de otro país para ganar. Venezuela es el país de las oportunidades para invertir en petróleo, en gas y en otras áreas que quieran invertir. Tenemos 15 motores que estamos desarrollando en una nueva visión estratégica, 15 poderosos motores de la economía. Vamos a trabajar juntos, vamos a ser buenos socios. El jefe del Estado resaltó la integración cultural entre Trinidad y Tobago y Venezuela. Esto a propósito del reconocimiento que hizo la UNESCO a los carnavales del Callao. Según el jefe del Estado, las importaciones disminuyeron de 3.500 millones de dólares al mes a 100 millones de dólares y el ingreso cayó de 100 millones de dólares a 10 millones de dólares. Destaca que pese a esta situación no han cerrado escuelas, hospitales ni han dejado de construir viviendas. Desde el Palacio de Gobierno, Liz Flores, Noticiero Venevisión. El presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez, calificó como correcta la aplicación del nuevo cono monetario por considerar que la misma ayudará con las transacciones en efectivo. Martínez lamentó que la medida se haya aplicado demasiado tarde, pues a su juicio los técnicos del Banco Central de Venezuela tienen que hacer los ajustes de manera inmediata. Señaló que la tardanza tiene que ver con la falta de autonomía del ente emisor. Martínez espera que el gobierno nacional haga un abordaje estructural al cono cambiario. De igual forma manifestó la disposición que tiene el empresariado de participar en las consultas del Consejo de Economía Productiva. Sin embargo, aseguró que no han sido invitados por el Ejecutivo. El Banco Central de Venezuela anunció un nuevo aumento de las tarifas que cobrarán las instituciones bancarias públicas y privadas por concepto de comisiones o recargo. La medida entró en vigencia el pasado 1 de diciembre. Las personas naturales deberán pagar en promedio 40% de alza por los conceptos comunes, con un mínimo de 33% para operaciones de consulta, retiro o rechazos en cajeros del mismo banco. Quienes soliciten reposición de tarjeta de débito por robo, extravío o deterioro cancelarán 67 bolívares. En caso de los avances de efectivo en puntos de venta, el costo será de 50 bolívares. Para las consultas y transferencias hacia otros bancos, el monto será de 34 bolívares. El rechazo de transacciones por fondos insuficientes, clave errada u otros es de 19 bolívares. Y para el retiro de dinero en efectivo, 54 bolívares. Es la tercera vez durante 2016 que el Banco Central anuncia un aumento de las comisiones. Rafael Guzmán, diputado a la Asamblea Nacional e integrante de la Comisión de Finanzas, aseguró que la ampliación del cono monetario no será suficiente si no se toman otras medidas. Dijo que de no hacerse pronto, el gobierno nacional va a verse obligado a emitir un billete de 50.000 bolívares. El diputado explicó que el Ejecutivo debe ordenar la unificación cambiaria y que el Banco Central de Venezuela financie el déficit público a través de la emisión de dinero inorgánico. A propósito de los anuncios que en materia cambiaria tiene previsto realizar el gobierno este martes, Rafael Guzmán aseguró que se espera otra devaluación. Si no sabemos cuál es el respaldo de esa masa monetaria que tú estás sacando al mercado, por supuesto, no va a ser suficiente. Entonces, cualquier medida que no venga acompañada de transparencia, de reglas claras, el Banco Central no ha dicho cuáles son los índices. El Banco Central tiene años que no informa al país. 3 tipos de cambio, como es lo que pretende el gobierno nacional, seguir teniendo dólares preferenciales a unos enchufados, pues va a llevar a que el dólar paralelo siga en una escalada que no sabemos hasta cuándo puede llegar.
La dirigencia del Partido Comunista de Venezuela cree que el ultimátum que dio la oposición para este 6 de diciembre en la mesa de diálogo es una medida que busca la salida del gobierno por la vía violenta. Osvaldo Ramos, vocero del PCV, reiteró que la instancia no resolverá los problemas del país. Creemos que esa posición que tiene hoy los sectores opositores en el país de amenaza de que me paro y no me paro, no es más que parte de una política de chantaje entre ellos mismos, primeramente entre ellos mismos, porque esa política de me paro o no me paro, ¿a qué conlleva? A de que en la MUC no hay unidad. Desde el PCV denunciaron que las medidas de los países fundadores del Mercosur contra Venezuela obedecen a los intereses que tiene Estados Unidos de reconquistar espacios. El diputado y economista José Guerra aseguró que las medidas tomadas por la OPEP para recortar la producción de petróleo no representará una mejora en los ingresos de divisas en el país. El diputado argumentó que actualmente PDVSA cuenta con 150.000 trabajadores y produce 2.300.000 barriles diarios, mientras otras empresas del sector como Saudi Aramco producen más de 10 millones de barriles diarios con tan solo 66.000 empleados. Guerra lamentó la decisión del Banco Central de Venezuela de ampliar el cono monetario, ya que a su juicio esta medida indica que la inflación nacional aumentará significativamente en el año 2017. El primer vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, enfatizó que el Vaticano no va a tutelar a Venezuela, luego de conocerse la carta enviada al gobierno nacional por Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Cabello recordó que Parolin asistió a reuniones privadas de la Mesa de la Unidad Democrática cuando se desempeñó como nuncio apostólico en Venezuela. Destacó que nadie del Vaticano se mete en los asuntos internos de Venezuela. Quien mandó una carta fue el señor Pietro Parolin. Falta de respeto, irresponsable, creer que desde el Vaticano van a tutelar a Venezuela. No, señor Parolin, usted está equivocado. Cuando nosotros decimos que somos libres, que somos soberanos, es porque somos libres y soberanos absolutamente. Dijo que el gobierno nacional se mantendrá en la mesa de diálogo, aun cuando la oposición se levante de la misma. Pedro Pablo Fernández, dirigente del partido COPEI, aseguró que es necesario cambiar el modelo petrolero e incluir al sector privado en la producción para que el país pueda salir de la crisis que afronta. Fernández aseveró que el gobierno no puede seguir subsidiando a la industria petrolera. Calificó como preocupante la situación que se vive en las refinerías de la península de Paraguaná. La refinería más grande del mundo, el complejo que comprende Amuay y Cardón, está produciendo un 40% de su capacidad. No puede el Estado financiar más la inversión petrolera que hace falta, pero además la producción también ha caído. A su juicio se debe atender el problema urgentemente para poder desarrollar la economía. El Movimiento Electoral del Pueblo instó al gobierno a retomar el cierre de la frontera con Colombia y a nacionalizar por completo la banca para hacer frente a la denominada guerra económica. Dirigentes del MEP insistieron en que el sabotaje electrónico, ataque de bancos y calificadoras de riesgo internacionales, la plataforma Dollar Today y el comercio de papel moneda en Colombia son las causas del deterioro en la economía venezolana. Le proponemos al gobierno que retome el cierre de la frontera con Colombia como una forma de presión hasta que se revise los acuerdos cambiarios que existen entre los bancos centrales entre Venezuela y Colombia, que se den pasos importantes hacia la nacionalización de la banca. Nosotros necesitamos ir democratizando el capital en Venezuela y asimismo ir tomando control de todo el sistema y el aparataje financiero para evitar que desde el exterior, en concordancia con algunos sectores apátridas dentro de nuestro país, se siga atacando a la moneda nacional. El presidente del Instituto de Estudios Parlamentarios, Fermín Toro, Ramón Guillermo Aveledo, expresó que de fracasar las negociaciones en la mesa de diálogo aumentará la incertidumbre que se vive en el país. Si el diálogo fracasa, será como ha ocurrido con el que se bloqueen los caminos para el revocatorio, el que se cierren las rutas electorales, que aumenta la incertidumbre y eso tiene un efecto negativo también en la vida de los venezolanos y en la economía venezolana. Aquí lo importante es que haya vías de solución para la crisis política, porque la crisis política es la piedra de tranca que está afectando la crisis económica. Aveledo señaló que el aumento en el precio del dólar paralelo se debe a la desconfianza que se tiene en el país. Ese dólar no es negro,
como dicen, dólar negro. Ese dólar es rojo. Es rojo porque está asociado a las políticas públicas que el gobierno ha adelantado, a las políticas de controles excesivos, discrecionales y desordenados que han hecho que la economía se empobrezca y que disminuya entonces la oferta de bienes. Es rojo también porque por el gasto público desordenado y por la corrupción se han agotado las divisas y ahora escasean mucho más. Por otra parte, señaló que el país necesita volver a confiar en un CNE imparcial y expresó que la designación de los nuevos 2 rectores debe ser consensuada. El país ahorita es un CNE en el que todo el mundo confíe. Esta es una oportunidad y hacer la elección por consenso, hacer la elección de mutuo acuerdo ayudaría a eso, ayudaría a la salida electoral, que es lo que va a transmitir confianza a los venezolanos. Aveledo defendió la gestión de la Asamblea Nacional y expresó que el TSJ es quien se encuentra en desacato a la Constitución por excederse en sus funciones. 30.000 toneladas métricas de trigo y 8.740 toneladas de torta de soya llegaron al puerto de Maracaibo. El cargamento de trigo fue transportado en el buque Spark Pyxis proveniente de Canadá, mientras que el cargamento de torta de soya fue trasladado en la motonave Show Shanghai proveniente de Cartagena, Colombia. El general de división, José Noguera Silva, autoridad única del sistema portuario de la región zuliana, informó que los rubros serán distribuidos a través de la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas, CASA, empresa encargada de la comercialización y distribución de productos agroalimentarios y otros que complementan la cesta básica, materia prima agroindustrial e insumos para la producción agropecuaria. Diana D'Agostino, esposa del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, encabezó una jornada de vacunación para hijos de trabajadores del Poder Legislativo. En la jornada se aplicaron vacunas de polio, pentavalente, toxoide y difteria a 200 niños. De manera prácticamente responsable, comprometida, cumplir con esta jornada de vacunación que, como dije, es la primera que se lleva, pero que hay muchas expectativas porque era lo que nos pedían sobre todo los papás de estos bebés. D'Agostino informó que las jornadas de vacunación se retomarán a partir del 21 de enero como parte del operativo Solidaridad en las zonas rurales de El Hatillo. Cambiamos de tema, un tema que nos llena de orgullo. Fernando Girón, periodista venezolano, ganó un premio Emmy que reconoce la excelencia en la televisión de Estados Unidos. Fernando recibió el premio Emmy por la producción de un reportaje sobre Venezuela presentado por Univisión cuando se desempeñaba como reportero de esa cadena de televisión en Miami. En su cuenta de Twitter, Girón dedicó su premio a Venezuela. Actualmente es reportero de Telemundo. Felicitaciones a Fernando Girón, quien durante 8 años formó parte del gran equipo de Noticiero Venevisión, tiempo en el que demostró su gran profesionalismo y su calidad humana. El Tribunal Supremo de Brasil suspendió temporalmente al presidente del Senado, Renan Calheiros, procesado por malversación de fondos públicos. El máximo ente judicial aceptó la solicitud del partido de oposición Rede al ratificar que Calheiros no puede ejercer la jefatura de la Cámara Alta porque se encuentra en la línea de sucesión de la presidencia. La semana pasada el funcionario fue acusado de recibir sobornos de la constructora Mendes Jr. para pagar la manutención de su hija concebida fuera de matrimonio con la periodista Mónica Veloso. Calheiros, miembro del Movimiento Democrático Brasileño, será reemplazado por el vicepresidente del Senado, Jorge Viana, del Partido de los Trabajadores. El caso policial. El derecho a la salud es un derecho humano consagrado en nuestras leyes. Hoy en el caso policial le presentaremos cómo fue desarticulada la banda Los Fármacos del Terror dedicada al robo y hurto de medicamentos de enfermedades oncológicas. 8 hombres de los 12 que conformaban esta organización delictiva y con complicidad interna de 2 extrabajadores irrumpieron fuertemente armados la madrugada del 16 de agosto del 2016 a los galpones del Seguro Social ubicado en la parroquia Caricuao al oeste de Caracas. Bajo amenaza de muerte amordazaron al vigilante y roban este importante lote de medicamentos adquiridos por el Estado venezolano para pacientes con cáncer y valorados en $2 millones. Se determinó que estos individuos participaron en el hecho, aportando información a 3 personas quienes organizaron este grupo armado para ingresar al establecimiento. Estas 3 personas a quienes ellos le aportan información trabajaban con fármacos en diferentes droguerías.
Precisamente como sabían el valor monetario que tenían los medicamentos, su fin era venderlos en el vecino país. Sin embargo, la división de robo del 6CPC logró detener a 9 miembros de los fármacos del terror en Caracas, con el 40% de las medicinas y 3 más en el estado Táchira. Un empleado de una empresa encomienda, quien era que firmaba, forjaba toda la documentación para sacar el medicamento de esa empresa, y 2 personas que la recibían en la parte de afuera y la pasaban hacia la frontera con Colombia. La recuperación de estos medicamentos no solo permitió la desarticulación de esta organización criminal que jugaba con la salud, sino también que cientos de pacientes con cáncer nuevamente puedan contar con su tratamiento certificado. No adquieran esos medicamentos a través de esas personas que se lucran, que la mayoría de los medicamentos vienen en ampollas. Si estas ampollas se les vencen, el medicamento no le va a hacer ningún efecto. La mayoría de los miembros detenidos de los fármacos del terror tenían registros policiales. Tras este caso, la empresa de vigilancia que resguardaba estos medicamentos fue cerrada y ahora la Fuerza Armada Nacional tiene la custodia de estos galpones. Noticiero Venevisión te recuerda que tu seguridad es lo primero. El caso policial. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Momento de hacer la primera pausa aquí en Noticiero Venevisión. Quédese con nosotros, ya venimos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Seguimos con más información. El economista Jesús Cacique afirmó que desde que entró en vigencia la reconversión monetaria en el año 2008, la inflación acumulada hasta el año 2015 es de 2.257%. Estima que la inflación en 2016 podría cerrar en más de 500% y que para el panorama del año que viene no mejorará si sigue apostando por el mismo modelo económico que plantea el Ejecutivo. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Cacique dijo que la actualización del cono monetario en Venezuela es producto de la inflación desbordada y no de la llamada guerra económica. Que el gobierno es el responsable de atacar y abatir la inflación, porque una persona que venga a un salario mínimo, que son 27.000 bolívares, obviamente no tiene capacidad, no tiene poder adquisitivo versus la canasta alimentaria familiar y versus la canasta básica familiar, que es 17 y 25 veces el salario mínimo de un venezolano. Va a depender del Ejecutivo si continúa violando el artículo 320 y continúan financiando el Banco Central de Venezuela a PDVSA, obviamente que el panorama inflacionario para el año 2017 va a ser muy superior que el año 2016. El economista espera que las medidas que tome el Ejecutivo en materia cambiaria sean las más adecuadas para el país. Si usted genera confianza, obviamente que el panorama macroeconómico puede recuperarse de forma progresiva, pero si vamos a continuar atacando al sector privado, la guerra económica, los empresarios son los culpables, y no reconocer que el gobierno tiene que asumir su responsabilidad, que este es un modelo que hizo agua, entonces el año 2017 va a ser muy duro para todos nosotros los venezolanos. Para muchos venezolanos, estas perspectivas económicas negativas invaden sus bolsillos cada vez más. Pero ¿qué van a hacer con los billetes nuevos si la cosa de los productos los suben cada rato? Tú preguntas por un producto un día martes y el jueves, viernes, tiene otro precio. Estos elementos básicos de vivencia están más o menos en un orden de que no ha subido. No ha subido el agua, no se ha subido la luz, no se ha subido el telefónico, los servicios básicos se mantienen. Especialistas consideran que los problemas más urgentes por resolver son liberar los precios regulados, la inflación y la falta de producción. Los economistas lamentan que ante este panorama poco alentador el gobierno no tenga ninguna política antiinflacionaria, ni mucho menos unos lineamientos económicos coherentes que permitan al país salir de esta coyuntura. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El Festival Zona Caracas retomará sus actividades este viernes 9 de diciembre en homenaje al fallecido expresidente de Cuba, Fidel Castro. Ifigenia Arellán, presidenta de la Fundación para la Cultura y las Artes, invitó a los habitantes de Caracas a disfrutar de los conciertos de artistas nacionales e internacionales. Estaremos rindiéndole el homenaje esta semana para iniciar 9 de diciembre y continuar nuestros conciertos de Suena Caracas. Todos los artistas han estado muy solidarios con la causa del duelo, de este descanso que tuvimos.
Los conciertos del Festival Suena Caracas se extenderán hasta el 17 de diciembre. El diputado Rosmith Mantilla y Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, fallecida durante las protestas en 2014, se encadenaron en la Nunciatura Apostólica para exigir la liberación de más de 100 presos políticos. Familiares de privados de libertad por motivos políticos acudieron a la Embajada del Vaticano en Venezuela para apoyar el papel de la Iglesia. Lo que queremos es la libertad de todos los presos políticos. Para cada familia ese es el tesoro más valioso que tiene. Queremos humildemente acá ante el Vaticano solicitarles que exijan de manera contundente al gobierno nacional el acuerdo. Los manifestantes rechazaron que voceros del gobierno nieguen que la liberación de los llamados presos políticos fue uno de los puntos acordados en las reuniones del diálogo entre el gobierno y oposición. Mantilla y Orozco permanecerán allí hasta que se produzcan hechos concretos. En Táchira, una explosión de gas en la urbanización La Castellana de San Cristóbal dejó una pareja gravemente herida, 16 vehículos dañados y 100 apartamentos afectados. Marina Glot nos tiene esta información. Las personas heridas fueron identificadas como Omar Labrador, reconocido locutor del Estado, y su novia Nati Pérez. Ambos permanecen hospitalizados por quemaduras y politraumatismos. El masculino pues tuvo una laceración, quemaduras del 70% de su cuerpo. De igual manera la ciudadana de 31 años fue expulsada, pues eyectada producto pues de lo que es esta explosión. Ella cae, tiene algunos traumatismos en todo su cuerpo, de igual manera tiene unas afectaciones pulmonares. Las víctimas abrieron la llave del calentador a gas cuando se produjo la explosión. Varias torres tienen fallas estructurales, por lo que se mantienen las inspecciones correspondientes. Una acumulación, una concentración de GLP dentro del lugar, algunas conexiones indebidas, pues allí pues lo arrojará los resultados el ente de investigación. Nosotros más adelante pues podremos dar información, dado caso si se requiere el desalojo de esa torre. Por otra parte, Protección Civil ofreció el balance de accidentes de tránsito durante el mes de noviembre. 130 se reportaron con un total de 9 personas fallecidas. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. El gobernador del estado, Lara Henry Falcón, le pidió al nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Aldo Giordano, que el Vaticano no abandone la facilitación del diálogo entre gobierno y oposición. Lirio Pérez tiene el informe. El mandatario larense ratificó al nuncio la solicitud escrita que le hizo al Papa Francisco de que se mantenga como acompañante. Señaló que descalificar al mediador resulta negativo para el diálogo. Siempre será más determinante el acompañamiento de la Iglesia Católica para un diálogo fructífero, activo, positivo, tolerante, concreto y respetuoso que un tutelaje militar en condiciones muy contrarias a las que vivimos hoy en Venezuela. Falcón destacó que tanto el Vaticano como la comunidad internacional presionan al gobierno de Venezuela para que cumpla los acuerdos de las plenarias del diálogo. La situación económica y social del país, si no hay salidas políticas que puedan encauzar hacia otros escenarios a la República, pudiéramos nosotros lamentablemente terminar en una situación de tragedia y anarquía de calle, donde la gente tome sus propias decisiones y le pase por encima incluso a los partidos políticos y a la dirigencia. El gobernador confirmó que se habló de salida electoral, liberación de los denominados presos políticos, reconocimiento al legislativo y apertura de canal humanitario. En la Nunciatura Apostólica, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. La Federación de Foros Académicos de Venezuela exhortó al Vaticano a fijar una posición determinante de sus actuaciones en la mesa del diálogo. Eduardo Guzmán Pérez, presidente de la Federación, indicó que hasta los momentos la participación del pontificado no se ha hecho sentir con la fuerza y justicia necesaria para definir acciones que condenen la miseria, erradiquen la escasez de alimentos, de medicinas, bajen los índices de criminalidad y sea retomada la preponderancia del respeto a los derechos humanos. Por otra parte, Pérez sostiene que ese silencio le hace daño a la continuidad de los acuerdos suscritos por sus representantes en Venezuela, Mario Shelley, y detiene una salida satisfactoria a los problemas que enfrenta el país actualmente. El hijo del dueño del restaurante Rey David fue asesinado de 2 tiros tras resistirse al robo dentro del negocio de su padre. Euclides Sotillo con la información. En esta terraza del restaurante Rey David, ubicado en Los Palos Grandes, fue sorprendido Reni Xavier Teixeira Rodríguez, de 25 años, por una pareja de motorizados cuando manipulaba su teléfono.
Según versiones de vecinos, la víctima se resistió al robo y uno de los hombres le dio 2 tiros. Vivía fuera de Venezuela y vino de vacaciones al país. Habitantes de Chacao están consternados por el crimen. Era un muchacho joven, terrible, yo estaba aquí arriba, escuché los tiros y bajé, es terrible, ¿vale? Que tenemos que pasar en este país así. Hoy están familiares llorando por la muerte de un muchacho de 25 años, que no tenía que haber muerto, 25 años y tenía que haber estado vivo. Esto es una desgracia. Reni Xavier Teixeira Rodríguez era el menor de 3 hermanos. El Ministerio Público designó a la fiscal 65 del área metropolitana de Caracas para investigar el crimen. Se conoció también que Reni Xavier Teixeira Rodríguez era el vicepresidente en Latinoamérica del consorcio Rey David. En Los Palos Grandes, Euclides Sotillo, Noticiero Previsión. Los integrantes de la Plataforma en Defensa de la Constitución, Cliver Alcalá Cordones y Anelisa Osorio, consideran que la Mesa de Diálogo Nacional participa en cúpulas políticas. Asegura que todos los sectores de la sociedad deben estar presentes en el proceso. Nosotros no creemos en diálogos en mesa, nosotros creemos en el diálogo que se está dando en la calle, en las poblaciones, en las comunidades, donde vemos una moneda que no alcanza para nada, donde vemos una necesidad por alimentos y medicinas que no alcanza para nada, donde estamos viendo ya nuevas enfermedades ya erradicadas en el país. El diálogo tiene que ser un diálogo mucho más amplio y por supuesto tiene que haber la decisión, la actitud de respetar las decisiones que se tomen en el diálogo. O sea, si se hace un diálogo, tiene que haber un compromiso de que los acuerdos se respeten y no se respetan, bueno, entonces realmente le estaríamos dando una patada al diálogo. Ambos dirigentes realizaron esas declaraciones desde la Asamblea Nacional. Bueno, con esto hacemos una pausa. Al regreso en Brasil. Protestan para exigir medidas que pongan fin a la corrupción. Ya venimos. La paciente María Mercedes Sainz necesita con carácter de urgencia meropenem de 1 gramo en ampollas. Por favor, comunicarse al número 0424-826-2882. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos internacionales en Brasil. Cientos de personas manifestaron este domingo para exigir medidas que pongan fin a la corrupción. El detonante fue un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Senado. Los brasileños solicitaron el retiro de la propuesta y la defensa de la independencia en las instituciones que combaten la situación. Las protestas se concentraron en Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia, donde unas 5.000 personas se reunieron frente al Congreso. En Estados Unidos, el mandatario electo Donald Trump nominó a Ben Carson como secretario del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. El ex rival de Trump en las primarias republicanas es un neurocirujano retirado que se convierte así en la primera selección afroamericana para el gabinete del magnate. Rusia y China bloquearon el Consejo de Seguridad de la ONU, el proyecto de resolución sobre la situación en Alepo, Siria. El documento acordaba un alto al fuego de 7 días para facilitar la ayuda humanitaria y un diálogo entre las partes involucradas. En Italia, el presidente Sergio Mattarella exhortó al primer ministro Matteo Renzi a retrasar su renuncia hasta que sean aprobados los presupuestos para el año 2017. Renzi quiso dimitir del cargo tras el rechazo de su reforma a la Constitución. Cerramos en Pakistán, donde 11 personas murieron y 75 resultaron heridas tras un incendio en el Hotel Regent Plaza de la ciudad de Karachi. La mayoría de las víctimas fallecieron por asfixia. Bueno, con esto hacemos otra pausa. Al regreso, Virreina. Valeria Véspoli brilló en el Miss Supranational 2016. Los detalles al regreso. Carmen Sánchez necesita con urgencia 4 donantes de sangre de cualquier tipo. Las personas que deseen colaborar, a favor dirigirse a Clínica Santa Sofía. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz noche.
noches, soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Ricky Martin y su nueva casa en Los Ángeles. El cantante adquirió una nueva mansión en Los Ángeles por $13,5 millones en una distinguida zona. La lujosa propiedad de más de 11.000 pies cuadrados de área fue construida en el año de 1953 y remodelada en el 2014, así lo reseñó People en español. Ricky disfrutará de 7 habitaciones, 9 baños, sala de cine, bar, cava con capacidad para 800 botellas de vino, una piscina de 2.000 pies cuadrados y parqueadero para 9 autos luego de que culmine su gira. Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere eso, arreglamos. Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo. Y Valeria Vespoli se coronó como virreina del Miss Supranational 2016. Nuestra soberana fue la primera finalista del Miss Supranational 2016, certamen realizado en Polonia el pasado viernes, donde resultó ganadora la representante de India. Valeria es la primera venezolana en lograr llegar al cuadro final de este importante concurso. Alejandro Fajardo fue el responsable de la elaboración de todos los trajes de gala que ella usó. Por su parte, Douglas Tapia fue quien diseñó el traje típico, inspirado en el joropo como baile tradicional. Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de La Melodía Perfecta junto a la superbanda de Venezuela, Guaco. Yo soy Carelis Cuadros, les deseo feliz noche y los espero en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. El día que te conocí y te lo tengo que decir. Y me atreví a poner a un lado el miedo y desnudar mi corazón, liberando las palabras que he ocultado por error. Gracias, Carelis. Hacemos una pausa. Al regreso, apelación. Exdirigente sancionado de la FIFA recibe respuesta del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Los detalles en minutos. El paciente Santiago Benítez necesita con carácter de urgencia los medicamentos Valsartán de 160 miligramos y Tamsulón de 0.4 miligramos. Para colaborar usted puede llamar al teléfono 0212-860-5509 o al 0414-229-7888. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Iniciamos los deportes con béisbol nacional y el duelo entre los Cardenales de Lara y los Caribes de Anzoátegui que se disputó en Puerto La Cruz. Por los larenses, Luis Núñez y Juniel Querecuto conectaron cuadrangular, pero no fue suficiente para detener a los locales que contaron con un René Reyes intratable. El jardinero izquierdo se fue 5-4 con 4 impulsadas producto de 2 vuelas cercas, incluyendo uno en el último episodio cuando su equipo perdía por la mínima y logró darle la vuelta al marcador y dejar en el terreno a los Cardenales. La pizarra final fue de 8-7 para Anzoátegui. Bueno, y pasamos a notas del fútbol porque este lunes y luego de una solicitud explícita del Club Atlético Nacional, la Conmebol otorgó el título de campeón de la Copa Sudamericana al Chapecoense de Brasil. Nuestro compañero Dan Sister de la Alianza Informativa Latinoamericana nos tiene los detalles. Adelante, Dan. Así es, amigos aliados. Por supuesto, no hay clima para celebración, pero no se puede negar que fue una buena noticia el comunicado de la Conmebol que oficializó al Chapecoense como el campeón de la Copa Sudamericana. Mientras llora por el accidente, Chapeco siente una gratitud eterna por Atlético Nacional y el pueblo colombiano. Según este aficionado, fue muy bonito lo que ellos hicieron. Aún más, pues gracias a esto, el Chape está en la Libertadores, así que él está muy emocionado. El presidente interino Iván Tozzo sostuvo que estaba seguro que el Chapecoense iba a ganar la Copa Sudamericana por la unión del plantel, pero los colombianos son formidables. La Conmebol otorgó el título al cuadro brasileño con todas las prerrogativas económicas y deportivas, mientras que el Atlético Nacional de Colombia recibió el premio centenario Conmebol al Fair Play. Con esta confirmación, el Chape ganó no solamente el cupo para el principal certamen del continente, sino para la Recopa, justamente ante el cuadro verdolaga, vigente campeón de la Libertadores. No se sabe cómo el nuevo campeón de la Copa Sudamericana va a superar este accidente, pero con seguridad será uno de los clubes con más hinchas en la Libertadores 2017. Desde Brasil, Dan Sister, Noticiero Venevisión.
Finalizamos informándoles que el recurso de apelación presentado por el expresidente de la Federación Internacional de Fútbol, la Asociación, Joseph Blatter, fue rechazado por el Tribunal Arbitral del Deporte, lo que ratifica su suspensión durante 6 años. El ex titular del fútbol mundial fue sancionado en diciembre de 2015 por el pago de 1,8 millones de euros que realizó a Michel Platini, expresidente de la UEFA, quien también fue suspendido del cargo. Con la confirmación de esta medida, Blatter seguirá imposibilitado de tomar parte en cualquier actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional durante los próximos 6 años. De esta manera, amigos, llegamos al final de la presente emisión de Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta. Ustedes deciden, pásenla bien.